Delante de su congregación, el pastor Jamie Coots levantó una serpiente de cascabel en una demostración de fe. La serpiente mordió. Los colmillos le perforaron la mano, pero él rechazó ayuda. Nada de médicos, nada de antídoto. Una hora después, el pastor había muerto. Esta es la trágica historia de un hombre cuya fe en Dios se enfrentó al veneno de una serpiente de cascabel. El santuario estaba vivo de gritos, cantos y el sonido de manos que aplaudían al ritmo. Bajo el parpadeo titilante de las luces fluorescentes, el pastor Jamie Coots estaba en el púlpito, sosteniendo una serpiente de cascabel como si fuera una reliquia sagrada. Durante años había predicado con serpientes enrolladas en las manos, citando el versículo del Evangelio de Marcos: tomarán en sus manos serpientes, y si beben algún veneno mortal no les hará daño. La multitud se inclinaba hacia adelante sin aliento. Para ellos no era un espectáculo, era la prueba de la protección de Dios. Entonces sucedió. La serpiente atacó, rápida como un rayo. 2 colmillos se clavaron profundamente en la mano de Jamie. Un sobresalto agudo recorrió la congregación, pero el pastor no se inmutó. La sangre brotó de la picadura. Levantó la serpiente más alto, con voz firme, casi desafiante. No tendré miedo, el veneno ya estaba dentro de él, corriendo por sus venas. Él lo sabía, todos lo sabían. Pero en esa iglesia, llamarse a una ambulancia habría significado dudar de la palabra. Jamie continuó, con el rostro pálido pero firme, incluso mientras el veneno comenzaba su trabajo mortal. El sermón no terminaría, pero la congregación nunca olvidaría lo que sucedió después. Para los extraños parecía impensable. ¿Por qué un hombre mordido por una serpiente de cascabel venenosa no se apresuraría al hospital? ¿Por qué elegiría la oración en lugar del antídoto? Pero para Jamie Coots, esto no era solo una decisión, era toda su fe. Jamie era un manipulador de serpientes de tercera generación. Su padre y su abuelo habían predicado la misma doctrina, que los verdaderos creyentes podían manejar serpientes venenosas y sobrevivir a su mordedura como prueba de la protección divina de Dios. Aceptar un tratamiento médico significaba negar esa promesa. Había sido mordido antes, más de una vez. Cada vez había sobrevivido. Cada vez lo tomaba como confirmación de que su fe era más fuerte que el veneno. En su mundo, las cicatrices eran testimonios, no advertencias. Así que, cuando los colmillos de la serpiente de cascabel se hundieron en su carne esa noche, hizo lo que siempre había hecho: rechazó ayuda, apretó la mano hinchada, miró a su congregación y aclaró: nada de médicos, nada de hospitales, nada de antídoto. Salió de la iglesia como si nada pasara, pero bajo su piel el veneno se estaba extendiendo rápidamente, bloqueando su sangre, sus órganos, su respiración, y por primera vez solo la fe no sería suficiente. Jamie salió de la iglesia en silencio, con el veneno ya corriéndole por las venas. Su mano latía, hinchándose de manera grotesca, las heridas de la picadura ennegreciéndose como si el fuego mismo se estuviera extendiendo bajo su piel, pero no mostró ningún pánico. Para su rebaño, esa calma era la prueba. Creía que Dios lo salvaría una vez más. El aire de la noche afuera era frío, y sus pasos se volvieron inciertos mientras hacía el corto camino hacia casa. Su familia esperaba, con los rostros tensos por la preocupación. Le suplicaron que buscara ayuda. Su esposa, su hijo, todos sabían lo que podía hacer el veneno de la serpiente de cascabel. Pero Jamie se mantuvo firme. Insistía en que esa era la voluntad del Señor, que el veneno en su sangre no era diferente a una prueba de fuego. Los minutos se convirtieron en horas insoportables. Su piel se volvió pálida, el cuerpo temblaba por el shock. La mano que una vez había agarrado serpientes desafiando a la muerte ahora colgaba floja, morada e inútil. La respiración se volvió superficial, cada suspiro más débil que el anterior. Su familia solo podía mirar. Oraban por él, las lágrimas se mezclaban con palabras desesperadas, mientras su cuerpo se rendía al veneno. Y luego, silencio. Jamie Coots
el pastor que había desafiado a la muerte durante décadas, yacía inmóvil en el suelo de su casa. El rumor se difundió rápidamente entre los bancos de que su pastor se había ido. El mismo hombre que había levantado serpientes de cascabel sobre su cabeza y predicado que solo la fe podía vencer el veneno, ahora había muerto por la misma cosa de la que decía que Dios lo protegería. La congregación estaba destrozada. Algunos lloraron abiertamente, devastados por el hecho de que el hombre en quien confiaban se hubiera ido tan repentinamente. Otros susurraban, tratando de conciliar el horror con sus enseñanzas. Para ellos, su muerte no era un fracaso de la fe, era un sacrificio, una prueba que demostraba que la creencia tiene un precio. Pero la cruda realidad era innegable. Los miembros recordaban el momento en que la serpiente mordió, la forma en que la mano de Jamie se hinchó ante sus ojos. Recordaban su calmado rechazo a la ayuda médica, la manera en que salió en la noche como si fuera intocable. Ahora, el púlpito vacío y la ausencia de su voz dejaban un silencio más fuerte que cualquier sermón que hubiera predicado. En ese silencio quedaba una pregunta: ¿la fe de Jamie lo había elevado a la gloria o lo había cegado ante el peligro mortal con el que siempre había bailado? Jamie Coots no fue el primero en morir de esta manera. En las colinas de los Apalaches de Kentucky y Tennessee, pequeñas iglesias pentecostales han practicado durante mucho tiempo la manipulación de serpientes, sacando serpientes venenosas de cajas de madera como testimonio viviente de una lectura literal de las Escrituras. Tomarán serpientes en sus manos. Para los extraños parecía locura, para los creyentes era una prueba. La fe hecha visible, la vida y la muerte equilibradas en la palma de una mano. Y cuando la tragedia ocurría, como sucedía a menudo, nunca se veía como un fracaso. Era la voluntad de Dios. Pero la muerte de Jamie tuvo un impacto diferente. No era una figura marginal, escondida en una choza remota. Era el rostro de la fe moderna en la manipulación de serpientes. Apareció en televisión nacional, fue entrevistado por cadenas televisivas, desafiante en su convicción de que ninguna mordedura podría afectar su fe. Ahora, su cuerpo contaba una historia diferente. Su rechazo a la atención médica, su colapso en su propia casa, estos se convirtieron en titulares de periódicos, difundidos por todo el país. Para los críticos, era la prueba de que la fe ciega mata. Para sus seguidores, era martirio. Y así, incluso en la muerte, Jamie Coots se convirtió en lo que siempre había sido, un símbolo. Pero el significado de ese símbolo dependía de quién lo mirara. Comenzó como tantas otras noches antes. Los bancos estaban llenos, el coro cantaba, y el aire dentro de la pequeña iglesia de Middleborough latía con fuego y devoción. Jamie Coots estaba en el púlpito, el sudor en la frente, la voz elevándose en oración mientras una caja de madera era llevada al frente. Dentro, una serpiente de cascabel se enroscaba y se movía. Su cola vibraba como un tambor de peligro. Jamie la levantó con manos expertas. La congregación contuvo la respiración, luego gritó en lenguas. Esta era su prueba viviente, el momento en que la fe desafiaba al miedo. Pero mientras Jamie alzaba la serpiente en alto, ésta atacó. Sus colmillos se hundieron profundamente en su mano. Un silencio cayó en la sala, seguido de gritos. Algunos pidieron ayuda. Otros exhortaron a la calma. Esta era la prueba, la misma prueba que creían que Dios requería. Jamie no se echó atrás. Apretó la mano, la sangre brotando de las mordeduras, y declaró que no buscaría medicinas. Pocos minutos después, Jamie Coots salió de la iglesia con el veneno ardiendo en sus venas. Su mano ya estaba hinchada, el brazo se endurecía mientras el veneno de la serpiente de cascabel se extendía como un incendio en su sangre. Sin embargo, rechazó toda petición de ayuda. Dios decidirá, susurró, con voz débil pero resuelta. En casa, se desplomó en una silla, rodeado por la familia que sabía lo que iba a suceder, pero no podía hacer nada para detenerlo. Sus respiraciones se volvieron superficiales, la piel sudorosa, los labios adquirieron un tono oscuro de azul.
El veneno le apretaba el corazón como un puño de hierro. Su esposa le suplicó que dejara llamar a una ambulancia. Él negó con la cabeza. Los minutos se alargaron hasta convertirse en una eternidad. Su cuerpo tuvo convulsiones, luego quedó inquietantemente inmóvil. Su hijo buscó la mano del padre, una vez fuerte y autoritaria en el púlpito, ahora fría y sin vida. Cuando llegaron los paramédicos, ya era demasiado tarde. El hombre que había construido su fe, sobreviviendo a las mordeduras de serpiente, finalmente había encontrado aquello que no podía vencer. La serpiente de cascabel había emitido su veredicto, y el último sermón de Jamie Coutts terminó no con un triunfo, sino con el silencio. La noticia se difundió rápidamente en Middlesbrough de que el pastor Jamie Coutts había muerto. Su congregación, hombres, mujeres y niños que lo habían visto sostener serpientes venenosas en el aire y predicar sobre la protección divina, quedó en un silencio atónito. Durante años habían creído que era intocable, elegido, prueba viviente de que la fe podía vencer a la muerte. Ahora, lo impensable había ocurrido. Su pastor yacía muerto a causa del mismo ritual que afirmaba estar ordenado por Dios. Algunos quedaron profundamente conmocionados, cuestionándolo todo. Otros se aferraron aún más fuerte a su mensaje, insistiendo en que su muerte no era un fracaso de la fe, sino un acto misterioso de la voluntad de Dios. Dentro de la pequeña iglesia, las cajas de serpientes aún estaban al frente, sus tapas de madera tintineando por el movimiento interior. Las mismas serpientes que habían definido su culto ahora parecían un presagio, una advertencia del peligro que había acompañado cada servicio. Las madres abrazaban a sus hijos, los padres inclinaban la cabeza. Por primera vez en décadas, el púlpito estaba vacío. La voz que los había guiado a través de sermones ardientes y rituales peligrosos había sido silenciada para siempre. Y en ese silencio, una inquietante pregunta flotaba en cada corazón. Si Jamie Coutts podía caer, ¿qué significaba esto para todos los demás? Al amanecer la historia estaba en todas partes. Los titulares nacionales gritaban: «Pastor que maneja serpientes muere tras rechazar el tratamiento». Las furgonetas de noticias se habían volcado en Middlesbrough, con las cámaras encendidas frente a la modesta iglesia que de repente se había convertido en el centro de atención mundial. Para los extraños, parecía locura. Un hombre que desafiaba al destino, sosteniendo serpientes venenosas en nombre de Dios, hasta que ocurrió lo inevitable. Los periodistas lo calificaban de imprudente, una tragedia que se podría haber evitado con una dosis de antídoto. Los comentaristas negaban con la cabeza, enmarcando la muerte de Coutts como una historia aleccionadora de fe ciega. Pero dentro de su comunidad, la reacción era mucho más compleja. Algunos de sus seguidores veían su muerte no como prueba de necedad, sino como el acto supremo de devoción. Para ellos, el pastor Coutts había muerto viviendo exactamente como creía, demostrando una fe tan absoluta que le costó la vida. Su desaparición solo había fortalecido su convicción. El debate se extendió más allá de las paredes de la iglesia. ¿Era fe o fanatismo? ¿Era valentía o arrogancia? Por un lado, su muerte era un espectáculo nacional, por otro, un martirio. Y entre estos extremos yacía la inquietante verdad. Un hombre se había ido, dejando una familia sin esposo ni padre y una congregación sin su pastor. Mientras la noticia se difundía, el dolor golpeó a la familia Coutts como una tormenta. Su esposa y sus hijos siempre habían conocido los riesgos. Cada domingo, cada despertar, cada momento en que levantaba una serpiente de cascabel sobre su cabeza. Pero conocer el peligro nunca hacía la pérdida más fácil. Observaban los titulares de los periódicos que lo reducían a un espectáculo. Para los extraños, Jamie Coutts era el pastor de serpientes que finalmente fue mordido. Pero para su familia era un esposo, un padre, un sostén. Detrás de las puertas cerradas de su modesta casa en Kentucky, el duelo era crudo y privado. Niños que hacían preguntas a las que nadie podía responder. En la iglesia, el púlpito vacío se convirtió en una herida en sí misma. Su congregación se reunió en estado de shock, algunos temblando,
otros desafiantes. Durante años habían creído que la protección de Dios nunca lo abandonaría. Ahora, con su líder desaparecido, la fe chocaba con la realidad. ¿Abandonarían la práctica que los definía? ¿O redoblarían sus esfuerzos, continuando el ritual en su memoria? La pérdida no era solo espiritual, era práctica. Jamie había sido el rostro, la voz, el creyente inquebrantable que mantenía unida a esta comunidad inusual. Sin él, la iglesia se sentía fragmentada, incierta de si podría sobrevivir sin el hombre que la había construido. Su muerte no solo silenció a un pastor, dejó atrás una familia destrozada y una congregación que miraba el vacío que había dejado. La muerte de Jamie Coots no solo sacudió a una pequeña congregación en Kentucky, sino que desató una tormenta en toda América. Los titulares eran despiadados. El pastor que maneja serpientes muere como vivió. Para el mundo exterior era un espectáculo de feria, la prueba de que este ritual campestre no era más que una superstición insensata. Pero dentro de las iglesias pentecostales que manejan serpientes, su muerte se interpretaba de manera completamente diferente. Un hombre que permaneció firme en su fe hasta el último aliento. En todas partes estallaron debates. Los críticos pedían intervenciones, invocando la prohibición total de los servicios con serpientes. ¿Cuántos más deben morir antes de que esto termine?, preguntaban los legisladores. Los grupos por los derechos de los animales señalaban con el dedo a las propias serpientes venenosas, confinadas, estresadas y usadas como armas en rituales que no eligieron, y la comunidad médica estaba indignada. Una simple dosis de antiveneno podría haberlo salvado. Para ellos no era la voluntad de Dios, sino una tragedia evitable. Pero dentro de su congregación y de otras similares, la muerte de Jamie se convirtió en otra cosa, un martirio. Para ellos no era un loco, sino la prueba de la devoción. Un pastor que se negaba a comprometerse, incluso cuando el precio era su vida. Fe y ley se encontraron en frentes opuestos, mirándose fijamente. ¿Era esta libertad de religión o un culto a la muerte escondido tras la escritura? Al final, la muerte de Jamie Coots fue más que un espectáculo, fue una advertencia escrita con sangre. Un hombre que creía con absoluta certeza que Dios lo protegería, mordido justamente por la serpiente que consideraba la prueba de esa fe. Su último gesto no fue un tropiezo o un error, fue una elección: rechazar la medicina, rechazar la ayuda, confiar completamente su vida en las Escrituras. Para algunos esa elección era locura, para otros una devoción tan intensa que desafiaba la razón misma. Pero lo que nadie podía negar era la cruda realidad. La fe no detiene el veneno, la creencia no coagula la sangre, y el predicador que una vez sostuvo una serpiente de cascabel como símbolo de triunfo terminó convirtiéndose en su víctima. La congregación recuerda a un hombre inquebrantable en su fe. El mundo recuerda una muerte que nunca debería haber ocurrido. Y en esa tensión entre devoción y negación, entre fe y fatalidad, yace el verdadero legado de Jamie, un inquietante recordatorio de que incluso las creencias más poderosas pueden encontrar su fin en una sola mordida venenosa. La muerte de Jamie Coots ha conmocionado a América, no porque una serpiente haya matado a un hombre, sino porque su rechazo a recibir ayuda marcó su destino. Su historia representa uno de los ejemplos más inquietantes del choque entre la fe y la naturaleza. Si esto te ha impactado, hay otras historias reales de vidas truncadas de maneras impactantes e inolvidables. No te pierdas lo que viene después. Suscríbete ahora y activa las notificaciones para que nunca pierdas el próximo capítulo aterrador de supervivencia, tragedia y la delgada línea entre la fe y la muerte.